relacionado con lo que nosotros vamos a comentar aquí. Estaba totalmente. Y yo creo que voy a empezar por el principio, que es por donde se deben empezar las cosas. Debemos crear una cultura entre los investigadores de conocimiento. Conocimiento no solamente de la protección, que es en lo que teóricamente yo soy experto como abogado de patentes, de la protección de ese conocimiento, sino en toda esa cadena de valor hasta llegar a la comercialización, que yo creo que es el gran caballo de batalla que tenemos y la gran tarea pendiente que tenemos en este sector. En este sector, y yo lo extendería a cualquier otro sector, pero yo creo que el gran caballo de batalla que tenemos es cómo llevar al mercado esas tecnologías, esas innovaciones, ese conocimiento, ¿no? Es un problema para mí muy grave porque no tenemos esas herramientas, o por lo menos desconocemos cuáles son las herramientas, y ahí vuelvo otra vez a lo que comentaba antes. Tenemos que generar cultura, hacerle ver a un investigador que lo que comentaban Andrés antes, ¿no? De decir, publicar está muy bien, te servirá para tener un currículum, pero si lo que hay que dar es valor a ese conocimiento tuyo, aparte de que tú tengas ese currículum con esa publicación, pensemos que hay un camino paralelo a la publicación que es el que aportará valor a esa tecnología, a ese conocimiento que tú has generado. Hay que hacerle ver, hay que crear esa cultura de decirle, tener ideas no es sencillo, evidentemente es difícil, pero tenemos muchísimas ideas. Estamos en un ámbito donde el conocimiento es tremendo. Tenemos multitud de investigadores. El sector biotecnológico en Cataluña es el 30% del total de los sectores tecnológicos. Tenemos un gran potencial, pero lo que tenemos que crear es esa cultura de que todo ese conocimiento que se genera, no siendo sencillo, lo más complicado es conseguir llevarlo al mercado, conseguir un retorno que nos permita seguir invirtiendo en generar más conocimiento. Y aquí simplemente os pongo un cuadro, es un cuadro mío, una opinión personal mía, de cuál es esta cadena, cómo podemos dar valor a todo este conocimiento que se genera en el entorno biotecnológico, ¿no? Partiendo, como os decía, del principio se genera ese conocimiento, pero ahí ya entraría el tema de la cultura, de crear esa cultura, que creo que muchos de los que estamos aquí estamos intentando poner nuestro pequeño granito de arena en generar esa cultura entre el mundo investigador, pues dando charlas, estando en el día a día, explicando todo esto que hablábamos antes, de que una publicación lo que va a hacer es romper la novedad de esa innovación y por lo tanto impedir inmediatamente su protección como patente. Y después de eso, si no lo podemos proteger como patente, pensemos que la patente al final es un monopolio. ¿Y qué mejor que competir en un mercado en régimen de monopolio? Si no lo podemos hacer eso, será mucho más difícil vender ese conocimiento luego al mercado, que no es incompatible, porque yo me he sentado con muchos investigadores y me dicen, no, es que yo estoy en esta institución y mi misión es transferir el conocimiento, yo tengo como misión transferir el conocimiento. Es que no es incompatible transferir el conocimiento con conseguir un retorno económico. Parece que sea una idea muy americana, pero al final tenemos que ir un poco por ese camino. Yo creo que inicialmente es crear una cultura de protección y explotación de ese conocimiento que generamos, y a partir de ahí hay una serie de mecanismos que nos permitirán todo esto. Es decir, a partir de crear esa cultura, lo que tenemos que hacer es identificar y evaluar. Ese sería un primer paso después de crear esa cultura en el investigador, ¿no? Tenemos que identificar y evaluar, y esto es muy importante porque hablaban también en la mesa redonda anterior, se hablaba de casos de éxito. Este es el final de todo, son los casos de éxito, pero para llegar a un caso de éxito no se llega así, un chasquido de dedos. Hay que trabajar. ¿Y cómo se trabaja? Pues si tenemos multitud de proyectos, hay que identificar cuáles son los fuertes, hay que evaluarlos, ojo, porque cuando digo evaluarlos ya no lo digo solamente desde el punto de vista de la patentabilidad, por ejemplo, que sería del mundo donde yo vengo, sino incluso de la salida al mercado. ¿Qué potencia? Si hay que hacer un estudio de mercado, se hace un estudio de mercado, ver qué posibilidades tiene esa innovación, ese producto, esa idea, ese conocimiento que hemos generado, de salir al mercado, de poderse vender en el mercado. Y a partir de ahí, yo sé que esto a veces se encaja mal en el mundo científico porque, bueno, es una visión demasiado quizá comercial, pero es que al final es la única fórmula de conseguir casos de éxito, de subsistir. Es identificar y evaluar. Si identificamos correctamente y evaluamos correctamente proyectos con gran potencial, habrá muchos más números de que lleguemos al final de esa cadena con un caso de éxito. Y cuantos más casos de éxito tengamos, y yo estoy con Andrés que evidentemente se generan pocos casos de éxito, ojalá tuviéramos muchos más,
de productos en el mercado, productos muy buenos en el mercado. Yo creo que se podrían generar muchos más, pero desde mi perspectiva tenemos que seguir un poco ese camino, ¿no? Ese camino de identificar y evaluar. Una vez demos ese primer paso, vendría el siguiente paso en esta cadena, que sería ver cómo protegemos. No siempre la patente es el mecanismo idóneo para proteger un conocimiento o una innovación. De hecho, hay multitud de mecanismos. Yo me he sentado con algunos investigadores y claro, te hablan de patentes, tú eres el abogado de patentes y se piensan que el mundo de la protección del conocimiento se circunscribe a las patentes. No es así, no es cierto. Están los modelos de utilidad, están los diseños industriales, porque a lo mejor me está explicando su invención y es una cuestión donde el hecho diferencial es una cuestión estética. Si estamos hablando de una cuestión estética y no funcional, ya no estamos en el mundo de las patentes, nos estamos apartando. Pero a lo mejor esa cuestión estética es muy importante en esa investigación, ¿no? Esa apariencia. Entonces, la vía de protección no será la patente ni el modelo de utilidad, será un diseño industrial. O un mundo que a veces también en el círculo del científico se le escapa a mucha gente, es el mundo de las marcas. Yo hace más de 20 años que estoy en el mundo de la propiedad industrial y me formé inicialmente en el mundo de las marcas, pero el mundo de las marcas es el gran desconocido para el mundo científico. Yo he llegado a la conclusión de decir, mira, esta idea, esta innovación, este conocimiento que tú has generado, primero, no es patentable, no tiene ningún sentido como diseño industrial, pero podemos montar una estrategia de marca. La estrategia de marca puede ser otra fórmula de protección del conocimiento, perfectamente. O sea, la gente no cae en la cuenta, ¿no? Pues esa podría ser otra vía. El secreto industrial, que también puede ser otra vía, sobre todo en el mundo de la empresa, menos en el mundo de la institución pública. Y a partir de ahí, una vez tengamos definido cómo hemos protegido, tendremos, digamos, ese monopolio, ese régimen de exclusiva que nos dará esa ventaja competitiva en el mercado para poder comercializar. ¿Vale? Hemos seguido el siguiente paso y el siguiente y último paso para mí, y el más complicado, como os decía al principio, es la comercialización, sobre todo partiendo de las instituciones públicas. ¿Cómo comercializamos? Es el gran caballo de batalla, ya os digo. Pues hay mecanismos, y yo creo que hay una palabra al final que lo define todo, es colaboración, que aquí también se ha apuntado mucho, se hablaba de mezclar, se hablaba de cooperar en los entornos y tal. Yo creo que la palabra colaboración es la clave de todo, buscar colaboraciones a todos los niveles. Yo no hablo solamente de institución pública, empresa, a todos los niveles, y buscar colaboraciones, como también decían antes aquí, no nos miremos el ombligo y seamos muy regionalistas, miremos al mundo como tenemos que mirarlo, globalmente. Estamos en un mercado global, esto a nadie se escapa, lo vemos cada día en prensa. O sea, no busquemos colaboradores únicamente en Barcelona, en Cataluña, en España, busquemos fuera, porque el mercado al final está fuera. El mercado americano, por ejemplo, es el 50% del mercado biotecnológico mundial. Vayamos a los Estados Unidos, dediquémosles horas a hacer networking, a ir a un valle, a ir a cualquier centro donde podamos buscar colaboraciones, porque esa es la fórmula de poder llevar al mercado nuestro conocimiento, nuestra tecnología. Y cuando hablo de mercado, ya os digo, hablo de mercado global. Yo creo que esto es una cosa que luego podremos discutir entre todos, pero yo creo que esa es la clave. No miremos únicamente la localidad, sino miremos la globalidad. Y ya os digo, la clave de todo eso está en buscar colaboraciones fuera. A partir de ahí hay una serie de mecanismos, pues son todo lo que son negociaciones, todo el proceso de transferencia de tecnología, firmar posibles licencias. Tenemos que saber, o yo muchas veces cuando hablo con clientes, sobre todo con empresas, les digo, no os equivoquéis y no confundáis exportar con internacionalizar, ¿vale? Son dos cosas distintas. Internacionalizarse es mucho más sencillo que exportar. ¿Exportar qué significa? Exportar significa fabricar y vender tu producto fuera. Internacionalizar, no necesariamente tú tienes que fabricar nada, sino que firmas un contrato de licencia con una empresa americana, ella fabrica y vende allí, te paga tus royalties y tú ya estás internacionalizado porque tus productos se están vendiendo en Estados Unidos sin tener que fabricar nada, sin tener que exportar nada. Te saltas una serie de pasos, como son los típicos aranceles de pasar productos de aquí a Estados Unidos o a cualquier otro país. Entonces, sí. 1 o 2 minutos, si queremos tener. Bueno. Sí, vale, pensaba que querías preguntarme. No, acabo. Para ti, 2 minutos. Acabo, no me quiero enrollar más. Yo solo estoy lanzando ideas, ideas dentro de lo que es la cadena de valor y cómo dar valor a todo este proceso de innovación. Bueno, he llegado al final. Si al final conseguimos esta colaboración a nivel global y conseguimos comercializar estas tecnologías, tendremos muy probablemente un caso de éxito.
y con cuantos más casos de éxito tengamos, más fuertes nos haremos y más posibilidades de subsistir tendremos, porque todos esos retornos que conseguiremos nos servirán para seguir invirtiendo en más investigación. Esto sería a nivel global un poco lo que yo quería comentaros, y por mi parte... Pues muchísimas gracias por tu aportación y por tus reflexiones, que claramente ya lanzan mensajes a la audiencia. Ahora le pediría a Marta Pinchot que nos lanzará sus mensajes. Molt bé. Jo puc fer sentada des d'aquí? Sí, sí. Yo no tengo presentación. Lo que quería era un poco reflexionar en voz alta sobre estos conceptos. El primer concepto y la pregunta clave de esta mesa es cómo dar valor a la innovación biotecnológica. Yo creo que la clave aquí está en la palabra valor. ¿Qué entendemos por valor los distintos miembros de esta cadena? Y aquí viene la mitad de las discrepancias o desencuentros entre todos. Valor para un académico no tiene nada que ver con valor para una empresa, ni tiene que ver nada con el valor para una sociedad, que es la que al final paga los impuestos y que lo único que le importa de todo este proceso es absolutamente nada, es tener un producto final útil. Por lo tanto, en base a este valor, tenemos que mirar distintas cosas. Valor a nivel de unas publicaciones, perfecto. España, Cataluña principalmente, ya lo hemos comentado, es realmente excelente en este ámbito y se ha hecho un trabajo estupendo en los últimos 10 años. Valor en cuanto a innovación. Si se miran los parámetros clásicos de innovación, la posición de España y de Cataluña en el conjunto baja estrepitosamente. A nivel global y no biotecnológico creo que estamos en el puesto 16-17, muy por debajo de lo que nos corresponde como PIB y lo que nos corresponde a nivel de relevancia científica. A nivel de creación de empresas, ahí estamos algo mejor. Realmente somos una de las regiones más dinámicas europeas en creación de empresas, a nivel de Oxford o Berlín. Lo que pasa que hay que preguntarse qué empresas creamos. Se ha mencionado mucho antes todo el tema de que son microempresas, que son muy jóvenes. Es cierto, eso conlleva además, por el entorno que tenemos, unos ciclos de maduración muy lentos, y muchas veces de todas estas empresas que hemos creado en estos últimos años, que son el 20% del Estado, ¿qué generan? ¿Qué valor generan? Generan unos productos que generalmente no llegan al mercado, porque su cliente final no es el mercado, es una gran empresa. Y eso hay que tenerlo muy claro. Tú no vas al mercado, vas a hablar con otra empresa. Por tanto, el lenguaje es de negocio, no es de producto final y no es de ciencia. Es un negocio, una venta de posibilidades y unos riesgos que se van a compartir y por los cuales, a medida que se alcancen una serie de hitos, va a haber un retorno. Y eso hay muchos algoritmos para calcularlo. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho antes, que además hay que tener en cuenta al equipo que lo lleva, y eso es uno de los requerimientos principales de las empresas de capital riesgo, que son otro de los jugadores en esta cadena de la innovación que no se ha mencionado antes, pero que son críticos. Uno de los principales focos de estas empresas de capital riesgo no es la ciencia, no es la empresa, no es el plan de negocio, es qué equipo hay detrás de todo eso. ¿Tiene potencial o no lo tiene? ¿Tiene claro que es una empresa y no es una ONG, por muy buena que sea la ciencia? ¿Que una empresa se crea para ganar dinero, para generar riqueza, más que ganar dinero? Esas son preguntas clave a tener en cuenta cuando se mira la innovación biotecnológica. Además hay un tema de vigilancia tecnológica, es decir, ¿qué hace mi entorno? Es apabullante muchas veces, tanto a nivel de grupos académicos que no saben qué se está haciendo en su entorno, solo saben su trozo de ciencia además académica, pero es que resulta que hay empresas trabajando en este campo y no saben nada de lo que están haciendo, con lo cual no saben si esa investigación tiene futuro o no lo tiene, o si esa investigación puede ser transferida o no a una empresa, por muy bueno que creamos que es lo nuestro. Hay un tema de que las empresas pequeñas muchas veces tampoco conocen el mercado ni se molestan en mirarlo a priori antes de crear la empresa. Hay una creación de empresas demasiado pronto y demasiado inmaduras, que nos dificulta que estas empresas crezcan y que lleguen al mercado. Yo tenía varias reflexiones. Cuando se crea una empresa,
26% de las empresas creadas en Cataluña en el último tiempo provienen del ámbito público. La creación de una spin-off es uno de los mayores indicadores de transferencia de tecnología a nivel de OTRIs. Crear tecnología o transferir tecnología está muy bien, pero se tiene que hacer en el momento oportuno y en el momento de maduración oportuno. Ese 26% de empresas biotecnológicas creadas del entorno público son microempresas en general. Pero yo además me pregunto, y es una pregunta que es recurrente en el sistema, ¿todos los científicos tienen que crear empresa? Para mí la respuesta es no, rotundamente no. Es más, mejor que no la creen en muchos casos, porque no están capacitados para llevar una empresa. ¿Eso quiere decir que no las tenemos que crear? No. Lo que hay que hacer es un buen sistema para que realmente esa idea de ese investigador y de ese grupo llegue a la transferencia, llegue al mercado, pero sin que el equipo investigador esté directamente involucrado. Puede tener unas participaciones, puede participar de asesor científico, puede formar parte de esa empresa, pero no puede ser, salvo honrosas excepciones, el equipo que lidere esa empresa en muchos casos. Son una serie de cosas a tener en cuenta que van muy en línea a lo que se decía en la mesa anterior. A veces preferimos, como es mi idea, tener el 100% de esa idea y la matamos de inicio porque no estamos capacitados para llevarla. Por lo tanto, para mí, la clave está en qué entendemos por valor de esta innovación biotecnológica. Cada uno de la cadena es necesario entender qué entiende el otro por valor para podernos hablar. Es necesario realmente tener claro si el investigador tiene que conocer qué le pide la empresa, pero no tiene por qué ser empresario. La empresa tiene que conocer cuáles son las necesidades del investigador y, sobre todo, hace muchísima falta el conocimiento en el entorno del mercado y de las necesidades reales del paciente y de las necesidades reales del mercado y cómo proteger esa actividad científica. Esas son un poco las ideas que quería decir. Y por último quiero acabar comentando, se ha hablado mucho de la Open Innovation, es cierto, tiene que existir un trasvase de ideas, pero a mí hay un libro, hablando de libros igual que Andrés comentaba antes, que a mí me gusta muchísimo y que va más allá de la Open Innovation, y es un libro escrito por Xavier Farràs, el director de innovación de Acció, en el que habla de la innovación 6.0. Su idea de la innovación transgrede claramente, supera claramente la Open Innovation, que es solo un estado de intercambio o de porosidad de ideas, y va hacia un modelo de innovación social, cultural, organizativo, en el que ese concepto transgresor está en cualquier acto, no solo en el transpose o en la transporosidad de ideas científicas, sino incluso de la actitud de la sociedad y de la actitud de los científicos y empresarios que forman parte de esa comunidad. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos ponentes porque nos ha pedido la organización que acabáramos justo en la hora adecuada para tomar el café, por tanto el tiempo que tenemos hasta ahora, y el café es el del debate, y para ello querría alimentar el debate. Además creo que se ha trasladado muy bien por parte de los ponentes lo que era el punto clave del valor, ¿no? Y no solo el valor, porque aquí Marta ha expresado la importancia del valor social, académico, económico. Aquí ahora vamos a centrarnos en el económico, y dentro del económico el debate ha estado dentro de esa cadena de valor que muy bien identificaba a Josep María, en cuál es el mejor mecanismo, las patentes y demás. En cualquier caso, la primera reflexión profunda es, al inicio del camino, ¿cuál es el exit plan? ¿Cuál es el día 1? Tengo que saber cuál es el día final. Si no, cualquiera de mis caminos, cualquiera de mis pasos, cualquiera de mis acciones no va a estar alineada con el exit plan. Estas transparencias, que son una alimentación de unas propuestas de Jerry Engel, profesor de Berkeley, que después con Paco Soleparellá y demás las estuvimos alimentando, lo que intenta trasladar es que al final es un largo camino desde el momento de incepción, el lanzamiento, la escalabilidad. Comentaba Marta Princes de forma clara, en la escalabilidad no vamos a tener ningún problema para buscar dinero de venture capitals que van a invertir los 10 millones de euros sin ningún problema, porque la escalabilidad va a ser predictible, y sobre todo el punto clave es el exit plan, quién está allí detrás esperando. Por tanto, en lógica inversa, la construcción de valor seguramente está en la medida que alguien paga por ese valor, o está dispuesto a pagarlo, o estará dispuesto a pagarlo en algún momento, y por tanto eso le dará valor a su cuenta de exploración o a los accionistas que verán que sus acciones tienen más valor
porque no es una empresa solo que vende ahora, sino que está demostrando que va a vender en un futuro. Por ello, ahora vamos a abrir el debate. En cualquier caso, hemos hablado de talento importante y estoy muy de acuerdo contigo, Marta, en la importancia de decir el talento científico es crítico, pero el talento emprendedor seguramente va a necesitar otros skills aún más. En las diferentes fases vamos a necesitar diferentes skills. No es lo mismo la fase creativa, de creación, de concepción, que la fase de escalabilidad o la fase de diálogo con fondos de capital riesgo. En cualquier caso, ahí es crítico el talento, es crítico ese camino de la tecnología, patente, marca, en cualquier caso, elementos de competitividad que nos den barreras de entrada, sobre todo a quien quiera competir en nuestro producto, en nuestro espacio de mercado, pero sobre todo el punto clave es tener claro el camino de la financiación, desde el primer dinero público-privado, los business angels, los venture capital, o en cualquier caso los mercados de salida, los corporate venturing. Y ahí creo que tenemos una verdadera oportunidad aunque Marta has dicho que no estás de acuerdo con la Open Innovation o das un paso más, yo aún me quedo con Open Innovation porque aún no lo hemos agotado, es decir, que es el que las grandes corporaciones están abriendo la puerta de la Open Innovation. Saben que la innovación está en el mundo y que lo que quieren es absorber aquello que les vaya a dar competitividad. Procter & Gamble, empresas de pharma, empresas de tecnología, de biotecnología o de tecnologías aplicadas a tecnologías médicas como Philips, como Siemens, están creando espacios de Open Innovation. Por tanto, están pidiendo al mundo que tener un flujo, un deal flow interesante de tecnología, de producto y de empresa. Y muchas veces, y ahí ha habido un debate interesante y creo que es oportuno también trasladarlo, ¿cuál es el mejor formato? Que lo decida la gran corporación, porque muchas veces va a ser la compra de una licencia, muchas veces es la compra de un producto, un business model, pero sobre todo muchas veces la compra de un equipo para estar incorporado. Sea como sea, hay un elemento crítico en eso, es la ecología de la innovación. ¿Dónde sucede todo esto? ¿Quién es el facilitador? Aquí Biopol es un agente clave, crítico para gestionar esa ecología. Esa es la verdadera razón de un parque y esa es la verdadera razón de un clúster. Es decir, el asegurar que hay gente que está gestionando la cadena de valor y está creando flujos permanentes de interacción. Por tanto, si tenemos dinero, talento, tecnología, ecología, lo único que nos falta es asegurar esa evolución de mercado desde la Golden Reference, el primer cliente que me sirve para validar el concepto, hasta los clientes internacionales que al final van a absorber mi producto. Sea como sea, ahí está centrado el tema. Y ahora, para asegurar que los 7 minutos que tenemos los utilizamos de forma intensiva, pues abramos el debate. No sé si queréis comentar alguna cosa y abro el debate para sobre todo asegurar que cuando vayamos a ver el café, bueno, ya hemos incorporado el café y el conocimiento. Gracias. Si tienen ustedes alguna pregunta.